Hola, mi nombre es Cintia y el día de hoy haremos un recorrido de la materia de comunicación y procesos educativos sobre algunos contenidos que vimos durante el semestre. Me gustó este semestre, bueno, sobre todo esta materia, porque se destacaba en tres cosas, o bueno, a lo mejor varias. Sus autores tenían las diferentes lecturas, autores muy interesantes como Durkheim, que nos habló de la educación, Jesús Morales, Paulo Freire, que ya lo conocía, Mario Kaplun, Roberto Aparici, Raúl Garces y Daniel Prieto. Yo destaco estos, pero hay muchos autores más que me parecieron muy interesantes también. Al principio comenzamos con la definición de lo que era educación. Y para ello leímos la lectura de Durkheim, que nos ayudó a entender un poco, o sobre todo a mí, sobre lo que yo creía que era educación. Él tiene su propio punto de vista, ya esto lo acompañan los autores Kahn y James Mill, que para James Mill la educación formaba parte de la felicidad y para Kahn era como un proceso de desarrollo personal. Se me hizo muy interesante que a Durkheim no definiera la educación como tal, sino dijera que para definirla había que analizar los programas educativos pasados y los que teníamos actualmente para poderle dar una definición. Me gustó mucho al principio de que se hablaba si realmente la educación tenía ese poder como para hacer personas malas o buenas, si la educación era la definición del carácter de las personas que eran privilegiadas y de las que no. Esa parte sí se me hizo muy interesante al principio. Después vimos temas como la comunicación, que en realidad para mí fue un poco difícil entenderlo, pero ya después conforme a la marcha pude agarrarle más el camino. Recuerdo que hicimos actividades como para entender que era mejor la comunicación, que fue hacer oraciones y en esas oraciones identificar el receptor, el emisor, el código, el canal y el mensaje, que eran todos los elementos que incluía la comunicación, perdón. Vimos temas también como el lenguaje, que siento yo que ese tema fue más extenso porque abarcó cosas como el sentido del lenguaje, cómo percibimos las cosas también, que no solo es hablarlas, sino hablarlas de una manera que el mensaje al receptor pueda ser entendido con lo que tú quisiste decir a un principio. A mí se me hizo muy interesante que en este tema del lenguaje el autor destacara que el primer diccionario fue francés, cosa que yo no sabía que había sido francés y se me hizo muy interesante descubrirlo. Para ello recuerdo que hicimos una actividad de cuento, radio y obra de teatro donde teníamos que utilizar expresiones faciales, sonidos distintos como para identificar el sentimiento y la emoción que le querías dar al espectador. También el de la percepción de la realidad se me hizo un tema muy interesante, sobre todo por cómo funciona nuestro cerebro y la manera en que procesa la información, sobre todos los sentidos que participan, el oído, o sea, todo se me hizo muy interesante que destacasen la función. Hubo temas como el lenguaje, volviendo, que nos hablaba sobre el sistema respiratorio, el oído, diferentes sentidos como el tacto, porque el lenguaje no solamente era oral, sino había distintos tipos de lenguaje y por eso lo destaco mucho, porque era un tema muy extenso. Uno de los temas que también me llamó mucho la atención fue cuando hablamos de la música, los sonidos y los efectos, que ahí yo lo relacioné mucho con los soundtracks en las películas y creo que eso me ayudó un poquito a comprender el tema en su totalidad. Otro de los temas más interesantes fue cuando hablamos de la tecnología y el uso que tienen ellas ahora en la educación, sobre cómo no tenemos esa alfabetización digital todavía y que nos falta mucho esfuerzo por parte de los docentes, de los alumnos y del Estado para poder tener esa alfabetización digital que nos garantice, o bueno, que nos haga ser más
entendedores de lo que tenemos hoy, que es la tecnología, que actualmente es muy avanzada y es muy cambiante, y que se han ido implementando cosas que a lo mejor antes no teníamos y ahora sí. Y bueno, esos son todas las cosas que yo puedo destacar que vimos durante el semestre. Algunos temas se relacionaron, otros iban en conjunto, y pues espero que les haya gustado.